buenas noches, nos encontramos en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Soy su servidor, el doctor Jorge Arturo Bravo Mejía, de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, Comisión de Afiliación. Recordándoles que tenemos el próximo congreso, el 12º Congreso de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, los días 1, 2 y 3 de octubre. Bien, hoy tengo el honor de presentar al doctor Alejandro Cruz, catedrático de la Universidad West Hill, con licenciatura en la UNAM, especialista en implantología, periodoncia e implantología por la ULA, profesor de la licenciatura en cirujano dentista y de la maestría de implantología oral e integral de la Universidad West Hill, miembro de la IADR, miembro de la Asociación de Osseointegración. Es para mí un gusto dejarlos con la conferencia al doctor Cruz Sánchez, la conferencia Implantología Oral, Diagnóstico y Pronóstico, un enfoque práctico. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, doctor. Es un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre, como ya lo mencionó el doctor, es Alejandro Cruz. Represento el día de hoy a la Universidad West Hill, en donde laboro como profesor del área de licenciatura, así como del programa de maestría en implantología oral integral. Es para mí un placer, y a nombre del maestro ingeniero José María Riobó, así como del vicerrector, el doctor Julio César Gómez, dar las gracias a este colegio por la oportunidad que nos da de ocupar un espacio en su transmisión. Bueno, el día de hoy voy a dar una leve reseña de lo que es la implantología oral. Cuando nosotros hablamos de implantes dentales, cuando hablamos de implantología oral o de cirugía preimplantaria, estamos acostumbrados en los diferentes foros profesionales a escuchar acerca de tratamientos superheroicos, de regeneraciones muy ambiciosas, así como de procedimientos propios de la implantología que resultan con resultados, con situaciones clínicas muy impresionantes, ¿no? A mí me gusta atacar este tema desde un punto de vista muy práctico, desde un punto de vista muy terrenal. Estoy hablando de las bases de la implantología y sobre todo dirigido a cirujanos dentistas de práctica general. Es por eso que nombramos esta plática como implantología oral, diagnóstico y pronóstico, un enfoque muy práctico. Estamos hablando de que aquellas personas que no se dedican propiamente a la implantología tengan las herramientas básicas para definir a aquellos pacientes que podrán ser candidatos a la colocación de implantes. No solo eso, sino a los pacientes que se presentan a una consulta con la intención de rehabilitarse por medio de implantes. Al día de hoy, la implantología es un concepto que es manejado a nivel profesional y a nivel también del universo de pacientes que se presentan a la consulta día con día, ¿no? Bueno, para entender un concepto básico de la implantología tenemos que comprender cuál es el concepto de un implante y sus funciones, ¿no? Definimos al implante como un dispositivo médico enfocado a reemplazar una estructura biológica o un órgano que ha sido perdido. No solo eso, sino a reemplazar aquellos órganos o estructuras propias del organismo que ya no están teniendo un funcionamiento óptimo. Y por último, el mismo aditamento artificial como respuesta a optimizar el funcionamiento de alguna parte del cuerpo, ¿no? En ese orden de ideas, nosotros enfocamos todos estos conceptos a la situación oral. Bueno, ¿cómo se compone o cuáles son las partes que componen a un implante dental? ¿Cuál es la dinámica en cuestión de una rehabilitación por medio de implantes? Es muy sencillo. Hablando estrictamente de lo que es el implante dental, hablamos de una sustitución de las funciones de una raíz de un diente natural. Sin embargo, debemos entender, por ende, cuál es el funcionamiento o cuál es la simbiosis con las estructuras que soportan a este aditamento artificial. Hablamos de tejidos periodontales como los tejidos de soporte de un diente. Involucramos al cemento, involucramos al hueso, al ligamento periodontal y a la encía. Tenemos pues las equivalencias, hablando de implantes, a una situación de anquilosis funcional con respecto del implante y de la estructura o de la arquitectura ósea, eliminando por ende el espacio y asimismo el ligamento periodontal.
Sí, bueno, aunado a esto, las partes que componen a este aditamento, a un implante, pues conocemos también el ápice, como lo hacemos con una raíz de un diente natural, el cuerpo del implante, asimismo la plataforma y por último un aditamento protésico que haría las veces de un muñón en un diente tallado, ¿no? Por último tenemos el componente protésico que variará dependiendo de los esquemas que hayan sido propuestos por el especialista en prótesis. Bueno, un concepto muy básico y que me gusta citar a la letra es el que dicta Brånemark en cuestión de la osseointegración. La osseointegración se compone o se comprende como la coexistencia continua, estructural, funcional y simbiótica entre tejidos biológicos altamente diferenciados, definidos y controlados que proveen funciones clínicas específicas duraderas sin iniciar mecanismos de rechazo. Este concepto me parece muy bello y muy a colación con respecto de los implantes y en dos sentidos. Uno, el aspecto biológico, desde luego, bueno, hay que entender cuál es el desempeño biológico de un implante que ha sido colocado en boca. Y número dos, en la proyección a mediano y largo plazo del mismo. Muchas veces nosotros como especialistas o incluso el odontólogo de práctica general consideramos o se considera un implante que ha sido colocado, que sea óseo integrado como un implante exitoso. Sin embargo, y esto es un punto de quiebre en el pronóstico y en el diagnóstico de la implantología, ¿qué pasa después de esta situación de osseointegración? Bueno, ahora dependemos de un proceso por medio del cual el implante se le empezará a demandar una función. Estoy hablando de la rehabilitación protésica, ¿sí? Hablando de la prótesis que va a soportar este implante, de las cargas de las cuales va a dar cuenta y finalmente la proyección a mediano y largo plazo una vez que se ha desempeñado esta función. Bueno, ¿cuáles son los factores entonces que intervienen en este tipo de proceso biológico? Bueno, los factores que intervienen en la osseointegración conocemos como el material del implante. Actualmente y la tecnología, así como las normas en control de calidad, nos dictan que los implantes dentales deben de cubrir ciertos lineamientos de calidad para poder ser llevados a un mercado, puesto que estamos hablando de una estructura hecha por el hombre que será recibida por alguna arquitectura de algún tejido en el cuerpo, ¿no? El tratamiento de las superficies hoy en día es un tema que representa la tecnología aplicada a la función de los implantes. Sí, hoy en día el diseño es una situación, sin embargo, el tratamiento de las superficies nos dictará qué tan veloz o qué tan ágil es este proceso de osseointegración. A mayor calidad de una superficie de un implante, mejor será el proceso de osseointegración y mucho más hábil. Hablamos también de la calidad ósea. Cuando los pacientes se presentan a la consulta con la intención de rehabilitarse por medio de implantes, lo primero que determinamos es qué tanto hueso tenemos, qué tanta estructura de reborde, qué tanta estructura ósea tenemos o con la que contamos. Sin embargo, un punto súper importante es hablar de la calidad del mismo, un hueso esponjoso, un hueso cortical, que recibirá posteriormente un implante. Sí, cuando hablamos de las calidades óseas, estamos hablando que un hueso cortical tendrá menos superficie de contacto con respecto del implante, no así en huesos corticales. Hay funciones de los diferentes aditamentos tecnológicos de los cuales echamos mano que nos pueden ayudar en determinado momento a modificar la estructura o la calidad de este hueso. Con respecto del implante, hablamos de la técnica quirúrgica en el sentido de que a mayor trauma de un procedimiento, las condiciones irán en detrimento. Una cirugía menos invasiva, una cirugía mínimamente invasiva, por medio, desde luego, de las herramientas tecnológicas, por ende tendrá un resultado postquirúrgico mucho más efectivo. Y por último, no menos importante, la condición o las condiciones por medio de las cuales se rehabilitará este implante. Sí, son condiciones que, si bien una vez que se ha dado el proceso de osseointegración, debemos considerar para el pronóstico del mismo. Bueno, ¿qué entendemos como
implantología oral. Esto es un punto de partida para una rama de la odontología que cada vez es más común dentro de la praxis, ¿no? La implantología oral, por ende, se encarga del reemplazo de dientes faltantes. Este es un concepto que tal vez ya empieza a quedarse atrasado, ¿no? Puesto que muchos de los dientes que tienen un pronóstico reservado, pobre o malo, serán así reemplazados de manera inmediata o posterior a cierto tiempo o cierto periodo de integración de algún injerto, por ejemplo, para poder ser candidatos a la colocación de los mismos, ¿no? En este orden de ideas, nosotros debemos considerar un sinnúmero de situaciones que más adelante veremos. Sin embargo, bueno, vamos a basar nuestra línea únicamente en el diagnóstico y en el pronóstico a mediano y largo plazo de los implantes y una vez que estos han sido rehabilitados. Definimos entonces en este sentido, o yo puedo diferenciar tres grupos de pacientes. Aquellos pacientes que cuentan con rebordes edéntulos ya definidos, aquellos pacientes que han sufrido pérdidas dentarias ya por un periodo largo de tiempo, pacientes que tienen bien definida tanto la arquitectura como la estructura o la calidad del hueso y asimismo de los tejidos blandos, ¿no? Un paciente con rebordes edéntulos o edéntulo completamente que conoce bien su estatus y que nosotros al analizarlo clínicamente podemos definir perfectamente las condiciones que éste presenta. En segundo lugar, podemos definir a los pacientes que han perdido por traumatismos, que han perdido dientes por traumatismos, en cuyos casos la estructura que recibirá al implante puede ser muy irregular, puede tener compromisos tanto estructurales como estéticos, como de tejido duro, así como de tejido blando, ¿no? En este orden de ideas o en este tipo de pacientes, nosotros deberemos definir cuándo el paciente podrá recibir inmediatamente los implantes, cuándo debemos generar las condiciones, cuándo debemos esperar o cuánto tiempo debemos esperar para que este paciente sea receptor de alguna rehabilitación por medio de implantes. Por último, nosotros debemos considerar en este orden de ideas aquellos pacientes que están por perder los dientes, ¿sí? Tal vez la figura lo define en una situación traumática. Sin embargo, nosotros hablamos de un factor periodontal, de un factor de disminución de los tejidos de soporte de los dientes y asimismo en aquellos pacientes que han cursado con alguna enfermedad o con algún padecimiento periodontal, en cuyo caso las condiciones orales se han visto disminuidas. Estoy hablando específicamente de aquellos pacientes que nosotros definimos como periodontos reducidos. El periodonto reducido lo entendemos como un término del paciente que cursó con enfermedad periodontal y que fue tratado de la misma. Sin embargo, las condiciones han sido disminuidas. En este orden de ideas debemos poner en la balanza el costo-beneficio, debemos ver la proyección de los dientes que se encuentran presentes, pero a corto, mediano, largo plazo se irán perdiendo, ¿sí? Todo esto empieza a generar un esquema de una rehabilitación integral de un paciente al cual se le colocarán implantes. Yo no puedo pensar en la colocación de implantes cuando los factores externos o las demás situaciones que son externas a un reborde edéntulo están en mi contra. Bueno, otro factor que entra en juego y que cada vez es un poquito más demandante en la consulta odontológica, no solo estoy hablando de implantes, sino en una consulta general, es el factor estético. Hablamos nosotros de reemplazar la función de un diente que se ha perdido, sí, pero esto se hace en diferentes esquemas. Estamos hablando de masticación, de fonación y no menos importante de estética. Hoy en día debemos considerar también las expectativas de un paciente al hablarle de cualquier tipo de procedimientos. Hablando específicamente de los implantes, hay pacientes que pueden presentarse a la consulta con una expectativa muy alta, pensando que todo esto será solventado por medio de tratamientos que tengan relación con el área de la implantología. Si bien es un factor importante, nosotros debemos definir algunas situaciones previas a la solvencia de una demanda estética. Bueno,
Hablando de implantología, y que si bien es un tema que hoy en día se encuentra muy en boga, nosotros debemos de generar esta conciencia de que son conceptos que tienen décadas que se han formado. Asimismo, ha habido cierta evolución o una evolución muy tangible en el área de la implantología. Sí, lo que Brånemark quizás imaginó hace 3 o 4 décadas ha sido revolucionado, y hoy en día la implantología como la veríamos hace 2 o 3 décadas, pues ha variado en una forma impresionante. ¿A qué me refiero? Hay elementos tecnológicos que han sido aplicados directamente en nuestra área, lo cual nos genera cirugías menos invasivas, menos trauma para los pacientes, cirugías mucho más ágiles, tiempos quirúrgicos mucho más cortos, así como resultados óptimos en un lapso menor de tiempo. En este orden de ideas, y como mi práctica me lo ha definido, encuentro o encasillo yo 3 grandes grupos de la praxis odontológica al día de hoy. Nosotros podemos definir aquel cirujano dentista, aquel odontólogo de práctica general, aquel especialista que tiene o que echa mano de técnicas milenarias o de técnicas de hace 100, 150 años, ¿no? Aquel odontólogo que propone tratamientos que en algunos países desarrollados pues ya están hasta en desuso, ¿no? Encontramos asimismo resultados o nos enfrentamos a situaciones derivadas de procedimientos lo cual nos disminuye o nos cambia completamente el esquema de la praxis odontológica, ¿no? Aquel cirujano dentista que sigue generando estas prácticas pues de antaño, ¿no? Es muy evidente, y este tipo de imágenes las hemos visto en cantidad de veces, en diferentes foros, en revistas y demás. Sin embargo, bueno, aunque parezca un tanto inverosímil, este tipo de situaciones siguen dándose a nivel de la práctica privada, ¿no? En cuyo caso, pues nosotros cuando tenemos pacientes que han sido tratados bajo estos esquemas, nos confrontamos muchas de las veces con situaciones muy disminuidas en estructura, asimismo como un esquema general de rehabilitaciones orales. Coloco esta imagen como para definir el segundo grupo de la praxis odontológica que yo identifico. El dentista del presente que sigue con algunas prácticas que no son óptimas, ¿no? Yo este tipo de comentarios lo hago en las diferentes pláticas, incluso con mis alumnos, ¿no? Abro un paréntesis. Cuando yo tenía unos 15, 16 años, mi papá me llevaba a Tepito a comprar los tenis, ¿no? Yo creo que ahí me compraba algunos tenis piratas o no sé, las situaciones que prevalecían en aquel entonces. Una de las situaciones que me pareció muy inverosímil y que al día de hoy me parece todavía un tanto increíble, pero que es una realidad del país, es que yo llegué a ver a un personaje o una persona con una carretilla repleta de dentaduras o de prostodoncias totales, y lo que ahora yo identifico como un acondicionador de tejidos en la mano, ¿no? Recuerdo haber visto este personaje con una serie de personas probándose las prostodoncias totales, tomándolas de la carretilla, ¿no? Lo cual me pareció inverosímil. Yo identifico entonces este tipo de situaciones como las prácticas urbanas de la odontología. Si bien estas imágenes que vemos son de la praxis odontológica en la India, de los dentistas urbanos, bueno, actualmente en nuestro país también se llevan a cabo algunas de estas situaciones, ¿no? El odontólogo, pues, que ya con una preparación de actualidad sigue echando mano de algunas artimañas como para solventar algunas situaciones. Todos estos tipos de tratamientos por medio de los cuales nosotros podemos definir como tratamientos iatrogénicos, nos generan las condiciones disminuidas en cuestión de arquitecturas óseas o de tejido blando, incluso dentales, que se presentan a nuestra práctica privada, ¿no? Hablando de este tipo de situaciones, pues entonces nosotros deberemos enfocar nuestros tratamientos, ya sea en cirugías preimplantarias, aterrizando la idea en implantes, o en aquellos pacientes que se deban modificar algunos factores únicamente para
posteriormente llevarlos a una etapa quirúrgica y por último rehabilitadora de implantes. Sí, y bueno, como tercer grupo identifico a un odontólogo de práctica general con conocimientos de actualidad y con la aplicación de los mismos. Sí, hablando de un área de especialidad como puede ser la implantología, no necesariamente estamos hablando de implantólogos como tal. Estamos hablando de aquellos cirujanos dentistas de práctica general que pueden proponer a sus pacientes algún tipo de procedimientos pues, de especialidad, ¿sí? Si bien el odontólogo de práctica general no estará capacitado para realizarlos, sí podemos proveerles las herramientas por medio de las cuales ellos identificarán a los pacientes que pueden ser candidatos o que pueden tener acceso a este tipo de rehabilitaciones. El odontólogo de práctica general que echa mano de las herramientas tecnológicas para identificación de aquellos pacientes o identificar aquellas condiciones intraorales que nos beneficiarán a la hora de realizar un procedimiento de especialidad. ¿Sí? Son dos cosas que van de la mano en diferentes niveles, ¿no? Sin embargo, bueno, la idea es generar cada vez más odontólogos con prácticas de actualidad o herramientas de actualidad para identificar a este tipo de pacientes. Bueno, un punto súper importante en la proyección de tratamientos por medio de implantes es el diagnóstico. Voy a hablar muy superficialmente acerca del diagnóstico, sin embargo, bueno, vamos a definir algunos puntos que intervienen en este tipo de prácticas, ¿no? En el diagnóstico de rebordes de dentículos de pacientes con las condiciones que sean óptimas para considerarlos como candidatos a la rehabilitación por medio de implantes. Bueno. Empiezo este punto como lo que debería ser una práctica general para cualquier tipo de valoración para la rehabilitación odontológica, ¿no? Para la técnica o la práctica odontológica. La identificación o la definición de aquellos pacientes comprometidos sistémicamente. Hablando de implantología, hablamos de dos fases, hablamos de una fase quirúrgica y una fase protésica. La fase quirúrgica consistirá en la colocación directa de este aditamento artificial siendo recibida por un tejido orgánico, ¿sí? Lo cual implica una serie de riesgos y una serie de condiciones que nosotros deberemos controlar previo a la colocación de los implantes o previo a este acto quirúrgico. ¿Sí? Estamos hablando de condiciones sistémicas como pueden ser la diabetes, como puede ser alguna discrasia sanguínea, como puede ser la ingesta de algunos medicamentos que hoy en día nos enfocamos específicamente en los bifosfonatos, que son medicamentos para tratar algún tipo de padecimiento de osteoporosis. Y por último, bueno, aquellos padecimientos que intervengan o que tengan injerencia en la calidad del hueso. ¿Sí? Aunque podemos definir a un paciente con problemas de osteoporosis identificado principalmente en los huesos largos, sí tendrá algún tipo de injerencia a la hora de que nosotros estemos hablando del macizo facial. ¿Sí? Si bien es un porcentaje bajo, bueno, son factores que nosotros deberemos considerar. Tanto esto como la edad para definir la calidad del hueso. Bueno, vamos de lo general a lo particular. Hablando de los factores locales, nosotros debemos identificar los sitios que van a ser receptores a los implantes, no dejando de lado las condiciones generales intraorales de los pacientes. Sí, yo recuerdo todavía muy bien cuando me preparaban para hacer operatoria en la facultad. Nos decían, no te enfoques nada más en las muelas, no ves nada más los dientes, analiza los carrillos, analiza la lengua, el piso de boca, el paladar, etc. Hablando de una boca que va a recibir implantes, debemos preparar las condiciones generales intraorales para después pasar a la planeación implantológica. ¿Cuántas veces no hemos visto en la práctica privada o en la universidad
pacientes que han sido sometidos a cirugías para colocación de implantes en bocas con periodontitis, con gingivitis, con índices de placa elevadísimos, con abscesos periodontales, con abscesos periapicales, con necesidad de tratamientos endodónticos que no han sido considerados o que han sido dejados de lado con el único objetivo de colocar y rehabilitar implantes. ¿Sí? Esto nos lleva a una etapa de preparación o nos lleva al concepto de la preparación preimplantaria, ¿sí? Tanto de los factores generales o de los factores sistémicos, así como de los factores locales. ¿Sí? Un punto súper importante en este punto de la planeación o de la definición de los pacientes es que todos los pacientes que serán tratados quirúrgicamente o que serán pasados una etapa quirúrgica, que es la primera de la fase de la rehabilitación por medio de implantes, es que todos nuestros pacientes deberían pasar por un esquema de terapia periodontal, ya sea fisioterapia o fase 1 periodontal, así como todos los tratamientos que conllevan el abordaje periodontal. Sí, estamos hablando de definir las condiciones locales, estabilizarlas en cuestión de salud y por último entonces llegar a la planeación implantológica. Hablamos de hábitos como pueden ser el consumo del tabaco, pacientes que pretenden rehabilitarse por implantes, que les han hablado de la implantología como una opción para restablecer las funciones orales, pero que son consumidores de tabaco, ¿no? Todos estos aspectos deberán ser contemplados y asimismo atacados previos a la planeación siquiera de la situación implantológica. Muchas veces, y esto es un factor importantísimo, aquellos pacientes que han sido preparados por el odontólogo y que nos remiten a nosotros como especialistas para su tratamiento, deberemos identificar las condiciones en las que se encuentra o en qué etapa se encuentra de una rehabilitación general. Hablando del diagnóstico en implantología, a mí me gusta hacer un paréntesis y de hecho por eso tengo esta imagen en una sola diapositiva. Hablamos de la radiografía panorámica. Sí, si bien estamos hablando de la situación implantológica, la radiografía panorámica es una herramienta básica hoy en día para la proyección de cualquier tipo de rehabilitación o de cualquier tipo de tratamiento odontológico, ¿no? Tenemos herramientas bellísimas como pueden ser las tomografías axiales computarizadas, las reconstrucciones en tercera dimensión, con BIM y demás. Bueno, la situación es que nosotros debemos partir de un esquema general del paciente y hablando específicamente de esta situación, usar esta herramienta, ¿no? La radiografía panorámica nos permite identificar muchas de las veces las estructuras de riesgo, las estructuras anatómicas que nosotros estamos implicando en la proyección de algún procedimiento, de algún tratamiento y asimismo nos puede ayudar a definir aquellas situaciones que no teníamos contempladas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos por medio de esta herramienta identificado algunas lesiones a nivel óseo que no teníamos ni siquiera contempladas, ¿sí? Al día de hoy yo puedo definir a la radiografía panorámica como un elemento sustancial del archivo o del expediente de un paciente. Bueno, seguimos hablando acerca del diagnóstico. Hablamos entonces ahora de los factores estructurales, no solo en cuestión de forma, sino también en cuestión de calidad. Seibert señala 3 tipos de rebordes con respecto de las deficiencias del mismo. La clase 1 como un reborde que ha sido disminuido en cuestión de grosor, la clase 2 que ha sido disminuido en cuestión de altura y una tercera que la define como la combinación de ambas. Esto es en cuestión de estructura, esto es en cuestión de forma, de arquitectura del tejido óseo, ¿no? Estamos hablando de que esto nos definirá o nos llevará a definir qué tipo de implante o qué tipo de medidas vamos a utilizar para X o Y paciente. O en su defecto, qué tipo de procedimientos vamos a echar mano para generar las condiciones más cercanas a lo ideal para un tratamiento implantológico. Número 2, estamos hablando de estructura o de calidad del hueso. ¿Sí? Leckham identifica 4 tipos. Número 1,
que es un hueso mayormente cortical. Número 2, estamos hablando de un 50% de hueso cortical, 50% de hueso esponjoso, ¿sí? Número 3, o el tipo 3, es un hueso mayormente esponjoso con una cortical muy delgada. Y por último, el tipo 4 lo define como un hueso completamente esponjoso de unas trabéculas mucho más amplias. En este sentido, no es solo identificar aquellos pacientes que se presentan por primera vez a la consulta y a los cuales pretendemos proponer implantes, ¿no? Estamos hablando también de aquellos pacientes que vienen de tratamientos previos o en los cuales hemos realizado tratamientos previos a la colocación de implantes. Estamos hablando de regeneraciones óseas guiadas, de regeneraciones por medio de bloques. Definir entonces cuál fue el resultado de este tipo de procedimientos, ¿sí? Definir entonces, posterior a los procedimientos, qué tipo de hueso tenemos y qué tipo de reborde presenta el paciente. No menos importante también mencionar la calidad y la cantidad del tejido blando. Estamos hablando sobre todo de los tejidos periimplantarios a nivel de la encía. Aterrizo este punto. A mayor cantidad de encía queratinizada, mejor será el pronóstico a mediano y largo plazo de un implante, ¿sí? Nosotros debemos, pues, definir qué cantidad, qué calidad de tejido gingival poseemos y qué es lo que podemos hacer para mejorarlo o cómo manejarlo para optimizar su rendimiento. Estamos hablando de tratamientos de desplazados coronales, desplazados apicales, tanto para la colocación o como para la cirugía de colocación de implantes, como para la fase 2 implantológica o la fase quirúrgica por medio del descubrimiento de los implantes para optimizar el funcionamiento del tejido blando. Bueno, en este orden de ideas me gusta un poco definir qué calidad de hueso presenta el paciente. Por lo general, estas son generalidades en cuestión de calidad ósea a nivel de un macizo facial, ¿no? Hablando específicamente de la cavidad oral. Sí, es evidente que el paciente presentará un hueso más cortical a nivel de la mandíbula, un hueso esponjoso, sobre todo en los sectores posteriores a nivel de la maxila. ¿Sí? Todo esto nos define la orientación de la ruta clínica a seguir. No solo es establecer en un paciente qué tipo de reborde tiene, qué tipo de hueso tiene y entonces abordar a un paciente quirúrgicamente, ¿no? Sino definir a qué tipo de estructuras o qué tipo de condiciones vamos a enfrentar transquirúrgicamente. ¿Sí? Todo esto conlleva el análisis de las estructuras óseas para definir qué tipo de tratamiento voy a proponer a mi paciente. Bueno, ¿cómo es entonces que yo determino este tipo de condiciones que prevalecen en un paciente a nivel de las zonas que yo pretendo rehabilitar por medio de la colocación de implantes? Bueno, existen diferentes métodos. Hoy en día la tomografía es un elemento diagnóstico súper valioso, muy predecible, muy exacto y por medio de las herramientas de software que nosotros tenemos podemos definir tanto grosor como altura, como estructura, hasta la calidad del hueso a nivel de las zonas que nos interesan para la colocación de implantes. Un poquito más clínico, y esto nuevamente retomo la idea de preparar a un odontólogo de práctica general para definir estas condiciones, es el mapeo o la calibración ósea. ¿Sí? Esta se llevará a cabo por medio de esta herramienta, que es un calibrador óseo. Se hace a 3 niveles del reborde: superficial, medio y profundo, para definir cuál es el grosor o cuál es la arquitectura de este reborde alveolar. ¿Sí? El aditamento cuenta con una regla milimetrada, con unos bocados que al cerrarse chocarán directamente con la estructura ósea, y en ese orden de ideas generaremos 3 medidas para así definir qué tipo de implante o si la zona es candidata a la colocación de implantes. ¿Sí? Estamos hablando de la calibración del reborde o la calibración ósea. Otro de los elementos del diagnóstico que pudiese ser muy práctico y un poquito más específico es la calibración, el mapeo óseo. ¿Sí? En un modelo de yeso podemos nosotros
generar una guardoclusal con un acetato y por medio de un aditamento milimetrado introducir a diferentes niveles del reborde, ¿sí? Cada una de esas medidas que nosotros vayamos registrando se llevarán a un dado de trabajo, a un modelo de yeso recortado y se traducirán en una unión de puntos, definiendo así cuál es la arquitectura de ese reborde, ¿sí? Esto es como una tomografía de hace algunas décadas, ¿sí? Por último, uno de los elementos también de suma relevancia o de mucha importancia para el especialista en implantología oral es la traducción de un modelo de tomografía o un modelo digital a un modelo físico, ¿sí? Estoy hablando específicamente de una estereolitografía. Aquí está, ¿sí? Este es un modelo que nosotros obtenemos por medio de una proyección digital, se lleva a una impresión en 3D o a una máquina 3D printer y por medio de la proyección digital entonces llevamos esto a un modelo físico, ¿sí? Este tipo de herramientas se utiliza actualmente para muchas áreas de la odontología, no solo de la odontología, sino también de la medicina en general, de la arquitectura, de las prótesis de miembros o de extremidades, en fin. Sí, la aplicación de la tecnología de impresión en 3D hoy en día es utilizada a muchos niveles, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, dependiendo de la edad que tengan, aquellos luchadores de plástico que estaban en esta forma que nuestros papás nos compraban, tenían ciertas rebabas, ¿no? Ciertas rebabas de plástico. Si esto derivado de que se hacían en moldes, ¿no? Se fundía se fundía el plástico y entonces se llevaba esto a un molde y se adherían ambas partes, ¿no? Hoy en día todo ese tipo de producciones en masa se hacen por medio de la impresión en 3D. Sí, estoy hablando de que el alcance de estas tecnologías es a todos niveles, ¿no? Hablando de la odontología y del diagnóstico, pues nosotros lo utilizamos tanto para hacer modelos de las condiciones anatómicas o estructurales a nivel óseo, así como para hacer guías, las cuales nos van a ser de mucha ayuda o van a ser una herramienta muy valiosa para el acto quirúrgico de la colocación de los implantes, ¿no? Hablando específicamente de la cirugía guiada por computadora. Bueno, si nosotros estamos hablando de diagnóstico, debemos también identificar aquellas estructuras que nos pueden generar algún tipo de riesgo, aquellas estructuras anatómicas que nosotros podamos implicar a la hora de pensar o de proyectar una terapéutica implantológica. Sobre todo tenemos estructuras bien definidas, son 3, 4. Estamos hablando del canal del nervio dentario inferior, del agujero mentoniano, del nervio mentoniano y sus proyecciones anteriores, tanto para la elevación de un colgajo como para llevar a cabo el protocolo de fresado o generar nosotros un alveolo que será receptor de un implante, ¿sí? Hablando de este tipo de arquitecturas de riesgo, de estas estructuras de riesgo, podemos definirlas por los diferentes medios de diagnóstico de imagen que hemos mencionado previamente, ¿no? En el sector superior, de premolares hacia posterior, podemos identificar el seno del maxilar, ¿sí? Asimismo, no solo identificamos estas estructuras como una situación de riesgo, sino estas estructuras como un elemento que debemos considerar a la hora de que nosotros pensamos en cirugías preimplantarias y cómo es que podemos generar las condiciones más cercanas a las ideales para la colocación de implantes. Estamos hablando de elevación de piso de seno, estamos hablando de aumentos de reborde alveolar, elevación de piso de las fosas nasales, así como los aumentos para grosor y calidad en el tejido blando, ¿no? Bueno, en este orden de ideas, nosotros podemos identificar a un paciente que de entrada, a un paciente que se presenta a la consulta
con la intención de colocarse implantes, podemos definir a un paciente como no candidato a la colocación de implantes, ¿sí? Y por medio de estos elementos que hemos mencionado previamente, generar las condiciones para que este paciente pase de no serlo a convertirse o a ser un paciente candidato a la colocación de implantes. ¿Sí? Todo esto deriva de una proyección clínica que nosotros debemos dejar muy clara al paciente. ¿A qué me refiero? El primero de los factores que nosotros debemos considerar o educar a un paciente con respecto de rehabilitaciones implantológicas es el tiempo. Nosotros debemos definir este parámetro como una situación que no se puede ni adelantar ni acortar, ¿sí? Estamos hablando que el primero de los parámetros que nosotros definimos con un paciente que se pretende colocar implantes es decirle: señor, señora, señorita, en la terapéutica por medio de implantes no hay casi nada a corto o mediano plazo, ¿no? Estamos hablando de que nuestras rehabilitaciones serán a mediano y largo plazo. Desde luego que nosotros debemos definir o dejar muy en claro cuáles serán las condiciones que prevalecerán en este paciente en ese inter de tiempo del cual nosotros estamos hablando. Sí, bueno, es a mediano y largo plazo, pero ¿qué va a pasar mientras? ¿Cómo es que voy a comer? ¿Cómo es que voy a generar o a modificar las condiciones dietéticas? ¿Cómo es que esto va a definir mi ritmo de vida? ¿Cómo es que esto me va a afectar? ¿Sí? Entonces nosotros no solo ya nos enfocamos en la situación o en las proyecciones clínicas intraorales de un paciente, ¿no? Sino que vamos más allá definiendo cómo estas condiciones pueden generar un cambio a nivel de una vida, ¿sí? Estamos hablando de que en un lapso de un año las condiciones generales de un paciente pueden o deben mantenerse y asimismo de no tenerlas bien contempladas pueden ir disminuyéndose. Bueno, para tal efecto, para el efecto de cómo nosotros generamos de un paciente que no es candidato, cómo generamos las condiciones ideales para que este paciente se convierta en candidato a la colocación de implantes, estamos hablando de una cirugía preimplantaria, ¿sí? Estamos hablando de regeneraciones óseas, estamos hablando de aumentos de reborde, ¿sí? De regularizaciones de proceso y cosas un poquito más sencillas como podrían ser preservaciones alveolares, ¿sí? O regeneraciones óseas guiadas. En este punto me gusta hacer un paréntesis para mencionar de manera especial la cirugía o la piezocirugía, la cirugía llevada a cabo por medio de un aditamento piezoeléctrico. El piezoeléctrico es un aditamento tecnológico del cual nos sirve para generar las condiciones o alterar las condiciones a nivel estructural, hablando de tejido óseo. ¿Sí? El piezoeléctrico o la piezocirugía se lleva a cabo emitiendo vibraciones ultrasónicas por medio de insertos reciprocantes o de insertos cortantes, ¿sí? A nivel del hueso. Hoy en día la utilización o el uso del piezoeléctrico se da en diferentes áreas de la odontología. ¿Sí? Hablando de las condiciones que nosotros vamos a generar para poder recibir implantes, nosotros podemos generar alveolos, nosotros podemos obtener bloques, nosotros podemos hacer expansiones de las corticales óseas por medio de la piezocirugía. ¿Sí? Es un aditamento que cada vez está más en boga, que tiene aplicaciones quirúrgicas a nivel de cirugía oral, como pueden ser terceros molares, como pueden ser obtenciones de bloques, como puede ser endodoncia, la misma periodoncia puede echar mano de este tipo de aditamentos tecnológicos, ¿no? Todo este tipo de aplicaciones tecnológicas a nivel de la praxis odontológica nos generará resultados mucho más atraumáticos y recuperaciones o condiciones postquirúrgicas que sean mucho más llevaderas. Bueno, ¿cuáles son pues los fundamentos básicos de la técnica odontológica, o de la técnica implantológica en cuestión de pronóstico? Si bien ya hablamos un poquito acerca de diagnóstico, ya definimos aquellos rebordes, aquellos pacientes que pueden ser candidatos o que pueden ser considerados candidatos a la colocación de implantes,
debemos definir para cada uno de esos pacientes cuál será el pronóstico del pronóstico de los procedimientos que realicemos, ¿no?, en esas bocas. ¿Cuál será el pronóstico de esos implantes una vez que hayan sido colocados? Número 2, una vez que hayan sido osseointegrados. Y número 3, una vez que estos implantes hayan sido rehabilitados, ¿no? Todos estos parámetros pronósticos nos harán definir asimismo al paciente que ya ha sido considerado candidato a la colocación de implantes, nos hará definir qué tipo de resultados vamos a obtener. ¿Sí? Muchos de los pacientes que presentan condiciones óptimas de reborde, quizás no presenten condiciones óptimas periodontales, quizás no presenten condiciones óptimas hasta de apertura de la boca, ¿no?, para que nosotros podamos llevar a cabo esta fase quirúrgica de los implantes. Asimismo, una vez que se hayan dado estas condiciones, pues nosotros deberemos considerar cuál será el resultado o cuál será la duración de estos resultados postquirúrgicos, ¿no? Estamos hablando específicamente del pronóstico. Bueno, hablando de un implante osseointegrado, nosotros podemos jugar con las condiciones. Como mencioné en un principio, un implante osseointegrado no siempre es un implante exitoso. Bueno, ¿cuáles son los parámetros quirúrgicos y transquirúrgicos que nos harán definir un buen pronóstico del implante? El primero de los puntos, muchas de las veces hasta ha generado risas, ¿no?, en algunas audiencias. Ser estéril. Pues ha habido hasta alumnos míos que me dicen, pues ¿cómo voy a colocar un implante que no sea estéril en una cavidad bucal, ¿no? ¿Cómo voy a colocar un implante que no esté estéril si estoy trabajando en un lecho quirúrgico? Aunque parezca absurdo, hay veces que las condiciones no favorecen este tipo de puntos. ¿Sí me explico? Yo he estado en cirugías, he presenciado cirugías en las que los implantes hasta se caen al piso y el cirujano los toma y los coloca, ¿no? Los enjuaga con un poquito de agua, les echa la bendición y vámonos, ¿sí? No solo eso, sino que las condiciones postquirúrgicas, o al momento que nosotros afrontamos un colgajo, definimos esta esterilidad, ¿no? Los aditamentos por medio de los cuales llevamos a cabo la técnica quirúrgica, también se refieren en este punto, ¿no? Bueno, material altamente biocompatible. A la hora de que nosotros estamos hablando de implantes dentales, a la hora que nosotros estamos considerando un sistema o el otro, estamos definiéndonos por un sistema que nos sea más amigable, que nos sea más cómodo o que sea más indicado para cierto paciente. Sin embargo, bueno, casi todos los sistemas o las marcas de implantes cubren hoy en día estándares de calidad muy altos, ¿no? Sin embargo, bueno, así nos lo reporta la literatura. La técnica quirúrgica traumática, esto nos define las condiciones postquirúrgicas de un paciente, ¿no? La técnica que nosotros realizamos en cuestión de que si fue o no muy invasiva o fue mínimamente invasiva, los tiempos quirúrgicos, los tejidos que fueron manipulados en estas cirugías, nos definirán entonces el resultado inmediato postquirúrgico. ¿A qué me refiero? A menor tiempo quirúrgico, mayor será, o más corto será, perdón, el tiempo de regeneración, de cicatrización y de recuperación de un paciente, ¿sí? No estamos hablando únicamente que una cirugía sea o no cruenta, sí, sino el resultado postquirúrgico. Estamos hablando de que una cirugía que manejó los tejidos blandos, que se hizo una retracción por mucho tiempo, se irá disminuyendo las condiciones de irrigación por difusión, o incluso si fue expuesto mucho tiempo la arquitectura ósea, esta se reabsorberá más agresivamente, ¿no? La estabilidad primaria nos habla de una estabilidad mecánica del implante. Recordemos que, aunque no sea un término que debamos utilizar con tanta naturalidad, la forma del implante nos habla de una rosca externa, ¿sí? Asimismo, esta se fijará de manera mecánica a la estructura ósea. Estamos hablando de que eso nosotros lo determinamos como estabilidad primaria, ¿sí? Un implante que adquiere la estabilidad primaria
es un implante que en ese acto quirúrgico o que en ese momento transquirúrgico lo definimos ya como exitoso. Sin embargo, bueno, hay diferentes etapas en las cuales nosotros deberemos evaluar, como ya lo he mencionado, para definir diferentes éxitos a mediano y largo plazo de un implante. Si hablamos de que un implante, una vez que ha sido colocado, salvo sus excepciones, no deberá recibir alguna carga funcional, ¿sí? Esto nos permitirá que el implante se osseointegre de manera óptima y no así que se fibrointegre. Un implante que ha sido colocado, que tiene estabilidad primaria y que se le empieza a demandar de manera inmediata una carga que no sea bien controlada, que no haya sido bien planeada, empezará a generar tejido fibroso, lo que se conoce como un proceso de fibrointegración del implante. Bueno, hablando de las condiciones postquirúrgicas, el manejo en el control de la inflamación será esencial para el resultado de esta técnica. Me refiero a que nosotros podemos echar mano de la farmacoterapia para controlar estas situaciones postquirúrgicas, ¿no? que en definitiva a mediano y largo plazo nos beneficiarán para los resultados finales de este tipo de procedimientos o de estas rehabilitaciones. Bueno, el manejo farmacológico, bueno, pues debemos definirlo como aquella terapia de prevención por medio de antibióticos que nos aseguren el resultado postquirúrgico. Recordemos que la boca es un cúmulo de bacterias impresionante, lo cual puede generar algún proceso de carácter infeccioso postquirúrgico. Bueno, hablando de las condiciones tanto de estructura como de calidad a nivel de hueso, nosotros podemos definir asimismo una calidad de hueso que no sea la mejor o la más adecuada para recibir un implante. ¿A qué me refiero? Hablamos que si estructuralmente nosotros podríamos generar las condiciones para recibir un implante, asimismo podemos hablar de generar estas condiciones en cuestión de calidad ósea. ¿A qué me refiero? En aquellos huesos que son muy corticales, con trabéculas sumamente amplias, lo cual generará que el implante no esté en completo contacto con el hueso, nosotros podemos echar mano de algunos aditamentos o de algunas técnicas que nos mejoren esa calidad ósea a nivel de una estructura del alvéolo generado para recibir un implante. Estoy hablando específicamente de los osteotomos. Si bien nosotros generamos un alvéolo para un implante por medio de un barrenado, al momento de llevar a cabo este protocolo o con las diferentes barrenas, con las barrenas de diferentes diámetros, estamos perdiendo estructura ósea. ¿Sí? Yo les digo a mis alumnos, es como introducir un taladro en la pared, pues sale polvo. Si lo metemos en una madera, saldrá viruta, ¿sí? Esa es la estructura que se va perdiendo, ¿sí? Este es un ejemplo que transportado a la estructura ósea, pues al momento de que nosotros generamos un protocolo de fresado, nosotros estamos perdiendo estructura ósea. Bueno, en ese orden de ideas, si nosotros tenemos un hueso muy pobre, y todavía generamos esa extracción por medio del barrenado de la arquitectura ósea, pues entonces las condiciones se verán muy disminuidas, ¿sí? Hablando en este sentido, pues echamos mano de los osteotomos, que son insertos que van compactando el hueso de manera lateral y apicalmente. Bueno, me gusta aterrizar y finalizar con esta plática en el sentido de que tanto las herramientas tecnológicas como de diagnóstico como de pronóstico deben estar bien definidas. Sí, como profesor o como catedrático de la Universidad West Hill a nivel de la maestría en implantología oral, me gusta mucho comentar acerca de las estrategias por medio de las cuales nosotros educamos o preparamos a un profesional a nivel de especialidad, ¿sí? Defino esta parte de la plática como maestría en implantología oral integral, una puerta a la atención de alta especialidad. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Todos los elementos que hemos visto, nosotros los aterrizamos al momento de preparar a un profesional a nivel de especialidad o de maestría, para que sean posteriormente aplicados de manera profesional o en la práctica privada, ¿no? O institucional.
Bueno, ¿cuál es el perfil del egresado de nuestro programa de maestría en implantología oral? Bueno, es un egresado con la preparación o con el acervo técnico y práctico en cirugía bucal, en implantología, en periodoncia, en rehabilitación integral y en odontología estética, ¿sí? Bueno, parte de los procedimientos que se realizan en la maestría pues son llevados 100% por el alumno, desde luego con la capacitación teórica y práctica del docente, ¿no? Me gusta mucho también hablar de la cercanía que tenemos con las diferentes tecnologías aplicadas al diagnóstico y a la práctica implantológica. Asimismo, y este es un punto súper importante que nosotros en la Universidad West Hill hemos estado trabajando, aplicando las diferentes técnicas quirúrgicas de implantología, de regeneración, de bloques, de elevación de piso de fosas nasales, de elevación de piso de seno del maxilar, previo a la aplicación de estas técnicas en un paciente, las hacemos en el anfiteatro, en cadáveres, ¿no? Esto como una herramienta didáctica de una valía importantísima, ¿sí? Por último, aterrizo todo este tipo de situaciones o estas ideas que he intentado, de las cuales he hablado el día de hoy, en un caso clínico. Sí, me llena de mucho orgullo comentarles que este caso clínico fue llevado a cabo por un alumno de la maestría, del programa de maestría en implantología oral, ¿no? El alumno Rubén Cuevas Vaca me comparte o nos comparte este caso clínico que me parece bellísimo. Sí, la señora fue previamente informada de que su caso iba a ser presentado en un foro, por lo que la señora dijo, yo no quiero que me oculten la identidad, quiero salir en todas las fotos y demás. Bueno, una situación protagónica del paciente que se entiende perfectamente con el resultado que vamos a observar, ¿sí? Es una paciente, me voy a ir un poquito más rápido por la situación del tiempo, es una paciente que no presenta compromisos sistémicos, una paciente pues relativamente joven, una paciente madura, la galería 3/4, de frente, de perfil, no presenta alteraciones que sean evidentes al análisis clínico, ¿sí? En las fotografías afrontamos dos lados izquierdos, dos lados derechos para definir la situación de la simetría facial en la cual identificamos a dos personas completamente diferentes. Sí, a la exploración intraoral, la paciente es completamente desdentada a nivel superior, a nivel inferior tiene algunos dientes y ya ha sido sometida a la colocación de un implante, ¿sí? La paciente ya tiene relación con el área de la implantología, por lo que la paciente llega y dice, ahora quiero colocarme todos los implantes en la parte superior. Bueno, ¿cuáles son entonces las condiciones intraorales o estructurales a nivel de hueso que presenta la paciente? ¿Sí? Definimos un macizo facial con cierta estructura y con cierta calidad a nivel óseo, ¿no? Que es muy congruente o es va de la mano de la situación clínica que nosotros hemos explorado previamente. Sí, a nivel de la estructura ósea, bueno, la arquitectura es ciertamente regular, pese a que la paciente ya ha perdido los dientes con años de anterioridad, ¿no? De esta manera nosotros analizamos por medio de los elementos del diagnóstico en tercera dimensión cuáles son las estructuras a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar en un acto quirúrgico. No solo eso, sino que ahora definimos en la misma proyección en tercera dimensión las condiciones que nosotros vamos a manejar en cuestión de la disposición de los implantes. Estoy hablando de una proyección en tercera dimensión o una proyección digital para posteriormente llevarlo a un nivel clínico. ¿Sí? Nosotros hacemos por medio de un software la proyección de los implantes, tanto en estructura como en orientación, como en arquitectura del hueso. Definimos si vamos a enfrentarnos a alguna situación de fenestración o algún compromiso a nivel de la estructura ósea. Sí, con una lateral de cráneo nosotros podemos identificar esta misma guía quirúrgica que se está definiendo de manera digital, hablando sobre todo en este punto de los aditamentos de fijación de esta guía quirúrgica. Debemos tener conciencia de que estas proyecciones digitales se llevarán a un 3D printer para generar una guía quirúrgica que posteriormente se llevará a nivel de boca del paciente. ¿Sí? Lo mismo, esta es una vista oclusal del reborde alveolar
la proyección en tercera dimensión o la proyección digital de la disposición de los implantes, de la orientación de los implantes y de los aditamentos de fijación de la misma. ¿Sí? Todas estas herramientas nos ayudan al pronóstico del procedimiento, así como para librar las estructuras de riesgo anatómicas que se verán implicadas durante el procedimiento. ¿Sí? Esto es una proyección que nosotros hacemos para posteriormente llevarlo a un plano físico. ¿Sí? Esta es la situación clínica que se ha impreso en 3D y finalmente pues es llevada a boca. ¿Cuál es la intención de generar estas condiciones del tratamiento o estas alternativas del tratamiento? Generar cirugía mínimamente invasiva, cirugía mucho más hábil, acortar los tiempos quirúrgicos y tener una alta predictibilidad en la situación quirúrgica. A través de estos tubos guía nosotros generaremos el barrenado a las alturas que ya han sido definidas, así como las dimensiones en cuestión de diámetro de los implantes. ¿Sí? Comprobamos posteriormente o en un tiempo postquirúrgico que la colocación de los implantes, que la orientación de los implantes es completamente idéntica a la proyección en digital que teníamos previo a la cirugía, lo cual corrobora que este tipo de procedimientos tienen un alto grado de predictibilidad y asimismo los resultados pues, son óptimos a nivel de los tiempos postquirúrgicos. ¿Sí? Aquí tenemos otra fotografía de los implantes que han sido colocados. Nos evitamos la generación de un colgajo a nivel del reborde, lo cual genera condiciones muy atraumáticas. ¿Sí? Yo tengo pacientes que se les han colocado 4 o 3 implantes por medio de esta técnica en la mañana y en la noche el paciente se encuentra en el spinning sin ningún problema. ¿Sí? Esto es una alternativa. ¿Sí? La otra, o el otro de los beneficios que nosotros encontramos en este tipo de cirugías es que si los tiempos quirúrgicos se reducen, nos da pie o nos podría dar la opción de generar otro tipo de procedimientos aprovechando pues, la anestesia y el tiempo quirúrgico. ¿Sí? Específicamente en este caso, nosotros intentamos reducir las condiciones de deterioro o deterioro de la estética facial por medio de una cincha nasal. La cincha nasal es un procedimiento por medio del cual los cartílagos alares de la nariz se ven reducidos en cuestión de su extensión lateral. Me refiero a que son condiciones propias del envejecimiento y que en este caso son propias, son características son características de un proceso de envejecimiento prematuro o digamos aparente, ¿sí? Al momento de que se colapsa todo el tercio inferior de la cara por las pérdidas dentarias, el colapso se da también a nivel de las estructuras faciales, ¿no? Lo cual nosotros podemos reducir por medio de estos procedimientos, los cuales nosotros podemos aplicar, dado que los tiempos quirúrgicos del proceso implantológico fueron menores. ¿Sí? ¿En qué consiste? Bueno, se genera una perforación a nivel de la espina nasal, se sujetan las bases de los cartílagos alares y finalmente se cinchan estos dos extremos para que se reduzca la amplitud de la nariz a nivel de la base. ¿Sí? Aquí estamos generando el punto de sutura de un lado. Y estas son las condiciones que nosotros encontramos al momento de retraer este punto de sutura. Sí, es muy evidente, de un lado se está retrayendo, del otro no, solamente se sujeta y vemos cómo se cierra o cómo se minimiza esta expresión a nivel facial. ¿Podemos colocar el video, por favor? Sí, estamos identificando el punto a nivel de la base del cartílago alar para sujetarlo posteriormente con un punto de sutura, lo cual nos va a ayudar muchísimo para reducir estas condiciones faciales. Sí, finalmente estos son los resultados. La paciente pues súper contenta, no solo en cuestión de resultados faciales con respecto a la técnica que acabo de definir, sino también de la
de la situación protésica inmediata a la colocación de los implantes. ¿Sí? Es una sobredentadura que también solventa en mucho estas expresiones a nivel facial. ¿Sí? Con ayuda de la doctora Laura Díaz Vázquez, que fue la asesora protésica de este caso, y de la doctora Sofía Ríos Villavicencio, fue que atacamos todo este tipo de problemas, ¿no? La planeación se generó de manera técnica también con algún despacho de 3D printer, y finalmente todos estos elementos, bueno, se traducen en este tipo de resultados, ¿no? Tanto a nivel intraoral como a nivel facial. Bueno, pues no me resta más que agradecer la oportunidad que me ha dado el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Agradezco desde luego en nombre de mi universidad, de la Universidad West Hill, ¿sí? Del rector, el maestro José María Riobó, del vicerrector, el doctor Julio César Gómez, y de mi directora, la doctora Nayeli Cordero Morales. Sí, ha sido un placer y les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les dejo aquí los contactos para cualquier tipo de situaciones, dudas, comentarios. Son bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia. Tenemos aquí unas preguntas por parte del auditorio. La primera de ellas nos comentan, en México, si usted nos puede decir quién es el órgano regulador en cuanto a implantología o en cuanto a estos componentes o aditamentos, ¿quién los debe de regular? En cuestión de la Secretaría de Salud y COFEPRIS son los organismos que regulan la entrada de ciertas marcas o de ciertos sistemas de implantes al país, ¿no? Bueno, ya el odontólogo especialista dictaminará pues cuáles son las opciones que tiene para qué tipo de tratamientos, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta nos dicen, doctor Víctor Reza, ¿se pueden colocar implantes en pacientes con enfermedades sistémicas, sea diabetes u otro padecimiento general? Sí, ese es un punto súper importante y creo que en la parte de la plática en la que yo defino las condiciones sistémicas, soy muy enfático en el sentido de que fue una forma superficial de tratarlos, ya que cada uno de los padecimientos pues tiene su enfoque, ¿no? A nivel de la implantología. Pacientes diabéticos controlados está permitido, ¿no? Con niveles de glucemia bien definidos, en cuestión no solo del tiempo quirúrgico o del día de la cirugía, sino también en retrospectiva del mismo, ¿no? Pacientes con discrasias sanguíneas o con tratamientos para situaciones de coagulación, deberá siempre llevarse de la mano de la interconsulta con el especialista que lo esté tratando, ¿no? Este es un punto súper importante, acercarnos siempre al médico especialista tratante y, bueno, pues definir bien la técnica que vamos a llevar a cabo, presentársela al mismo y entonces en convenio definir cuáles son las condiciones óptimas para tratar este tipo de pacientes. Muy bien, doctor. Otra pregunta también al respecto en los pacientes sistémicos. ¿Cuál sería el manejo para el uso de implantes en pacientes que están usando bisfosfonatos? Sí, los bisfosfonatos son una contraindicación de entrada para la colocación de implantes, ¿no? La literatura reporta hasta un año posterior a la toma de los mismos, o a la suspensión de la toma de los mismos, pacientes que se les pueden colocar implantes, ¿no? Pero de entrada son pacientes que pueden generar osteonecrosis u otro tipo de complicaciones posteriores al tratamiento, ¿no? Muy bien. Y por último, ya que ha tocado el tema de la tecnología, ¿cuáles serían los usos, los sistemas CAD/CAM que podría recomendar para las restauraciones sobre implantes? No estoy tan empapado en la rehabilitación, ¿no? Para eso sí tendríamos que echar mano del especialista en prótesis. En cuestión de sistemas específicamente, pues no le puedo mencionar alguno, dado que yo no rehabilito implantes, pero bueno, pues actualmente siempre y cuando la proyección del plan de tratamiento sea óptima, bueno, pues el sistema solo obedecerá, ¿no? las condiciones que nosotros estemos planteando para el mismo. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias. El Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas agradece su participación, le otorga el presente reconocimiento
al doctor Alejandro Cruz Sánchez por su participación en la conferencia virtual con el tema Implantología oral, diagnóstico pronóstico, un enfoque práctico, realizada el 18 de junio del 2015. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Le dan esta pequeña... Muy amable. Qué gracias. Muchas gracias, doctor.